Personajes con cargas en la cabeza. Les suena conocido, ¿verdad? ¿Y quién no se libra de ellas? El autor de estas piezas es el escultor Iván Prieto, nacido en Obarco de Valdeorras, pero afincado en Berlín. Y hoy nos acompaña para charlar sobre los personajes que crea y su mundo rico en humor, imaginación e inventiva. Su reciente muestra, Esmagoados, se exhibe en la Compostelana, Espacio 48. Hola Iván, bienvenido a Espacio de Arte. Vamos a empezar con un cuestionario breve para saber datos biográficos sobre ti. El sentido del humor es realmente el gran aliño de la vida, algo que a ti no te falta, ironía, ese juego ingenioso y ocurrente de tus piezas. Sí, creo que es importante para mí el humorismo en las piezas. Pienso que es algo importante porque realmente detrás de ese humorismo siempre hay cierta tragedia. Y creo que el humorismo es como una especie de máscara. Entonces a mí me gusta siempre pues, vestir a mis personajes con estos atuendos, con estos colores, que en un principio pues, te llaman mucho la atención y dices, qué divertido. Pero en el fondo yo creo que hay cierta tragedia detrás de esos atuendos, de esos colores y esas formas. Unos atuendos también que tienen mucho que ver con la moda. Tú eres un gran apasionado. ¿Nos puedes citar algún diseñador favorito? Bueno, realmente no tengo ningún diseñador favorito, pero sí que estoy muy interesado en la moda porque creo que la moda es parte de nuestra vida y no sé, siempre hay imágenes o cosas que ves a tu alrededor que tienen que ver con el mundo de la moda. Y siempre me ha interesado ese mundo porque me gusta vestir a los personajes y crear pues, extraños atuendos y buscar como, pues eso, vestidos un poco fuera de lo común. Entonces yo creo que eso tiene que ver un poco con el mundo de la moda, pero quizá lo interesante es que siempre trato de hacer algo como muy extremo. Y entonces, no sé, creo que igual está más relacionado con el mundo de la moda, pero más cercana al mundo del arte también. No es simplemente la moda convencional. Tus personajes exhiben sus traumas, sus defectos. ¿Tú cómo eres a nivel personal? ¿Te gusta celosamente guardar esos pequeños miedos o desinhibirte? Bueno, yo creo que todos tenemos nuestros miedos y supongo que cuando tengo que hablar del tema emociones o cosas emocionales, pues quizá me cuesta mucho más. Pero ante todo yo creo que soy una persona muy positiva y que tiene una visión de la vida bastante alegre. Lo que pasa que supongo que cuando a la hora de trabajar es un poco diferente. Quizá lo que represento no es solo a mí mismo, sino también lo que veo a mi alrededor y las personas que me rodean y la humanidad en general. ¿Qué recuerdos te vienen de la infancia? Los recuerdos que me vienen así de la infancia pues es un poco cuando jugaba a orillas del río Sil y es el sitio, el espacio que me ha visto crecer. Y recuerdo que muchas veces me metía en el agua con un cubo de playa y esperaba que se acercasen los alevines a mis pies y los recogía en el cubo y me pasaba como horas mirando esos pececillos dentro del cubo. Y creo que ese es un momento muy feliz para mí del pasado, de mi infancia. ¿Y alguien ha marcado tu vocación? ¿Alguien de la familia, de un profesor? Bueno, tengo una tía que era pintora y en cierto modo, bueno, era una referencia para mí, pero realmente tampoco hubo una persona que estuviese ahí al lado para guiarme en mis primeros pasos. Todo surgió un poquito por mi necesidad. Yo soy una persona muy nerviosa y para mí el arte es como una especie de meditación. Entonces cuando trabajo es cuando consigo bueno, aislarme y cuando mis pensamientos están más tranquilos y por eso comencé a hacer arte, más por necesidad que por otra cosa. Y por tus figuras y esos escenarios que creas, da la impresión de que te gusta el teatro y también el cine, por cierto, de misterio e intriga. Sí, la verdad es que el teatro y el cine me interesan mucho, porque no solo trabajo con la figura, con la escultura,
el espacio también es muy importante para mí. Y claro, cuando ves una película o vas al teatro, pues el escenario está muy bien trabajado. Y durante estos años siempre me ha interesado esta faceta, poder trabajar el espacio por mí mismo, o a veces contar con espacios reales para representar diferentes escenas. Y sí, durante un tiempo yo creo que mi trabajo ha sido muy cinematográfico, digamos, en mi cabeza siempre estaba como representar una escena, ¿no? Tenía una escena en mi cabeza y decía, bueno, pues a ver qué mobiliario puedo utilizar, qué papel de pared, y luego pues qué personajes extraños puedo disponer para un poco perturbar al espectador. Pues si te parece, vamos a esos personajes extraños que realizas. Esmagoados es el título de la muestra en Espacio 48, es un término inventado por ti, pero realmente el título dice mucho. Suena a pena y a dolor, pero también a esmagar, a estrujar ese material cerámico, que por cierto es nuevo, porque antes utilizabas otras materias primas. Sí, la verdad es que en esta muestra, cuando tenía las piezas ya preparadas para la exposición, empecé a pensar qué título se podría adecuar más a la muestra. Y bueno, después de estar estos años en Berlín y volver un poco a Compostela, pues quería utilizar un término un poco, pues eso, un término gallego, y no encontraba la palabra exactamente. Y este término, esmaguados, es la mezcla. Para mí es muy importante la factura, cómo hago las piezas, y estas piezas están hechas a base de presión. Cuando trabajo con la arcilla, pues lo que vengo haciendo es presionar el material sobre moldes, y luego en el resultado final, también para dar este aspecto como de forma blanda, pues también es a través de la presión. Y entonces la presión física se convierte en una presión también psicológica o emocional, y es por eso esmaguados, la magua es un pesar. Y estos personajes llevan todos consigo una carga, siempre puede ser en la cabeza, en el pecho, diferentes maneras de soportar algo muy pesado. En este último trabajo de Espacio 48 notamos cambios, valoras más a los personajes pensantes y la obra parece que se vuelve más de corte abstracto manteniendo la base figurativa. Sí, yo creo que eso, que estos últimos años en Berlín lo que me han aportado es una visión un poco más rompedora. Y yo siempre estaba sujeto a la figuración, y la figuración no me podía salir de eso. Y ahora pues me atrevo un poquito más, y pienso que eso, el hecho de sumergirme un poquito más en las formas más abstractas y mezclarlas con la figuración, le otorgan a la obra un sentido como más interesante. El expresionismo berlinés, incluso la propia climatología, han influido a la hora de elaborar alguna pieza, como el hombre torpedo. Ahí se ve la pintura cómo chorrea. Bueno, podría ser una obra hecha en Galicia también. El aspecto de la climatología creo que es algo muy importante en la obra de mis últimos años, y sobre todo el hecho de estar en Berlín. Yo creo que en todos estos personajes lo que hay es como una pesadez que viene dada por el clima. Hay veces que el cielo cae sobre ti, y eso lo puedes sentir en un invierno berlinés. Y creo que también está muy presente ese expresionismo del que hablas, porque Berlín es una ciudad donde vives, el arte está a pie de calle, y el street art yo creo que es lo más influyente para mí, y todo este atrevimiento mío con el color y el chorrear así la pintura, pues es un poco, viene de ahí un poco. También se han colado los punkis en alguna pieza, como esa cabeza que lleva unas manos, pues aludiendo a ese estilo de los pelos de punta. Ahora se asoma uno de tus personajes fetiches, el hombre conejo, porque todos portamos una o varias máscaras. Efectivamente. La verdad es que empecé con este tema de los disfraces ya también hace algunos años, y me interesaba mucho la identidad.
cómo el ser humano en diferentes situaciones tendemos a disfrazarnos de alguna manera. Entonces, una de las figuras más recurrentes para mí, bueno, es el conejo, otras veces es el cerdo, no sé, hay muchos animales que pueden representar diferentes emociones y para mí sí, es interesante el tema de la identidad, cómo una persona puede tener una personalidad determinada, pero frente a diferentes situaciones te enfundas un traje y afrontas esa situación. Nos trasladamos unos minutos a la Galería Espacio 48 y esta es la voz de la experta Ana Pérez. Es la tercera vez que en Espacio 48 tenemos la suerte de contar con una exposición de Iván Prieto y en este caso ha supuesto un cambio, ya que hasta ahora estábamos acostumbrados a ver aquí esculturas sobre todo de bronce y esta muestra supone realmente una explosión de color. Este proyecto expositivo nace de las experiencias y de los trabajos realizados por el artista en Berlín, donde reside y donde trabaja desde hace ya 3 años, y viene un poco a reflexionar, a traducir plásticamente, visualmente, ese juego de palabras con el que el artista ha querido nombrar a la exposición, esmagoados, que el autor ha creado a partir de las palabras magua y esmagar. Y es esa pena aplastada, ese aplastamiento de la pena, el que se manifiesta en las figuras a través de esos bultos, esas protuberancias, esas masas abstractas, blandas, esmagadas, que las figuras van portando sobre sus cabezas y que viene, en definitiva, a reflexionar sobre toda esa pena con la que los seres humanos tenemos que cargar todos los días y que nos van aplastando poco a poco. Me parece que la escultura es un soporte, un género que se presta mucho a que exista esa suerte de diálogo entre las piezas. Y en cuanto a la distribución, creemos que es muy interesante ese diálogo que se ha creado entre todas las piezas de la exposición, sobre todo entre esta gran mesa en la que hemos dispuesto estas 6 figuras de cerámica refractaria y aquella pared en la que hemos dispuesto esas 2 figuras de resina acrílica. Es muy interesante ver cómo las figuras se relacionan unas con otras, no solo a través de sus actitudes y de sus gestos, sino también con todo ese contraste de cromatismos, de colores, de texturas, de formas y de acabados de los propios materiales. Podríamos pensar que todo este concepto de la pena que nos va ahogando poco a poco al ser humano y con la que tenemos que cargar es algo un poco pesimista, pero también es un concepto realista sobre el que merece la pena reflexionar. Es una exposición muy buena, con piezas maravillosas y que está gustando muchísimo a todo el mundo que viene a verla. Así que no dudéis en acercaros por aquí para disfrutar con nosotros de Esmagoados de Iván Prieto. Y además completo yo, Ana, que se está vendiendo muy bien. A lo mejor es por ese tamaño que es mucho más reducido, más asequible en los tiempos que corren. Sí, quizá el tamaño es importante a la hora de vender, pero bueno, yo siempre creo que mi trabajo ha sido siempre vendible, en cierto modo, porque es muy atractivo. Sí, muy original. Y sí, en general gusta y conmueve, entonces yo creo que se prestan bastante a estar en espacios, acompañados con gente, en casas, y sí, creo que es muy vendible. Ahí está esa disposición de la que hablaba Ana, de este año. En otras intervenciones, ya en la propia galería, era el escenario mucho más teatral, esos teatros a los que nos tienes acostumbrados. Ahora, no sé si has intervenido mucho, precisamente en ese diálogo de todas las cabezas pensantes. Sí, bueno, ahora en estos años estoy dejando un poco atrás el espacio. Antes trabajaba mucho el espacio y ahora quizá estoy más centrado en lo que es la pieza en sí y la pieza también exenta en el espacio. Pero en este caso lo que me interesaba era también crear un cierto diálogo, porque siempre que me enfrento al trabajo trato de hacer como piezas muy diferentes,
buscar en cada pieza es un reto y quiero trabajar el color de diferente manera, utilizar barnices o otras texturas. Y creo que todas ellas conforman como una especie de familia y al final me veo obligado a disponerlas todas en conjunto porque creo que se necesitan las unas a las otras. Aunque perfectamente pueden funcionar aisladas también. Familias que reviven antiguos mitos como el de Sísifo o el de Ícaro. Este último lo presentaste en Polonia, allí también estuviste una larga temporada. Sí, en Polonia fue un proyecto muy interesante porque me llamaron para hacer la exposición y la verdad es que tuvo mucho sentido para mí porque el proyecto era un poco, recogía el trabajo de los dos últimos, los 2 años, mis primeros 2 años en Berlín y era toda la muestra un poco, tenía un carácter autobiográfico. Aunque no aparecía yo directamente en escena, pero creo que todos los personajes tenían parte de mí. O de tus amigos, porque muchas veces te sirven de modelo, ¿no? Sí, la verdad es que siempre tomo como modelos del natural y siempre son personas queridas y cercanas las que representan mis personajes. No quiere decir que esté representando a esas personas o el carácter de esas personas, pero sí digamos que son personas allegadas. Y en el caso de este proyecto en Polonia fue muy interesante porque creo que plasmé muy bien esos 2 primeros años en Berlín y todas las dificultades que para mí supusieron, el cambio de aires, una nueva etapa, un nuevo país y creo que el mito de Ícaro pues, representaba muy bien ese momento, porque no deja de ser, Ícaro pues, pretende alcanzar el sol y para mí era pues, también alcanzar mis metas en Berlín, pero en el camino pues, también puede ser que el sol, cuando quieres volar muy alto, puede ser que te derritas, claro. Entonces, bueno, tiene daños colaterales también el hecho de querer perseguir un sueño. ¿Sigue hoy vivo el mito de Berlín para tener cierto protagonismo, cierta visibilidad en el mundo del arte? Bueno, digamos que yo ahora no creo que realmente sea necesario quizá moverse a las grandes urbes, Berlín, Nueva York, para tener visibilidad. Digamos que Internet ahora llega a todas partes y quizá bueno, es una plataforma interesante para darse a ver. Pero yo creo que a nivel vital todo artista debería vivir esa experiencia porque el hecho de estar siempre en tu zona de seguridad pues creo que tampoco bueno, es bueno. Digamos que entiendo a Berlín como algo necesario en cuanto a vivencias, experiencias y cambio de perspectiva de las cosas. Y referencias. Nosotros vamos a aludir a ellas. Los referentes europeos se cuelan más en tu producción, mucho más que los gallegos. Pero también está lo japonés e incluso algunos autores austriacos. Ajá. Sí, bueno, a ver, a la hora de crear, ahora tampoco, no suelo pensar en artistas muy concretamente. Más bien yo creo que mi inspiración es un poco, quizás, más mis vivencias. Pero sí es cierto que tengo simpatía por ciertos artistas, quizá, bueno, de la zona del Tirol, un poco sur de Alemania, norte de Italia, que ahora pues están haciendo un tipo de talla, digamos, figurativa, realista, y quizá comparto con ellos esta tradición, este gusto por la tradición, e incluso también pues la cerámica japonesa y la figuración japonesa. Hay artistas contemporáneos que también están reflejando este interés y bueno, estoy más cercano, soy más cercano a ese mundo quizá. Y en esas figuras decapitadas, muchas veces que multiplican sus miembros o que se metamorfosean en seres mecánicos o vegetales, también percibimos huellas del surrealismo. ¿Te sientes identificado con ese movimiento? Sí, la verdad es que sí. Durante mucho tiempo, en mi época de formación, creo que el surrealismo tuvo mucha importancia para mí
Y digamos que yo trabajo de una manera muy intuitiva. A la hora de conformar mis personajes no tengo una idea clara muchas veces y me dejo guiar un poco por la intuición. Y esto pues yo creo que está muy arraigado también en el surrealismo, porque es en esa parte, en el subconsciente, donde encuentras las imágenes. Y yo creo que ahí hay una gran verdad, porque en el momento que sale todo eso que está en tu subconsciente, es cuando ya puedes hacer un análisis. Y muchas veces yo a posteriori es cuando genero el discurso. Es cuando veo las piezas y veo, bueno, aquí estoy repitiendo una serie de elementos, voy a pensar por qué se está repitiendo esto. Y por eso estas cabezas pensantes muchas veces es también el reflejo del pensamiento, muchas veces el momento en el que vivimos, que estamos sobrepasados por la información, yo creo que está muy presente, y la cabeza no deja de ser, pues sí, el continente del pensamiento. ¿Qué tipo de enseñanza te ha marcado más? ¿El vaciado, el dibujo, el modelado en tu formación? Bueno, la verdad es que sí, la escultura desde siempre, aunque yo comencé pintando, la escultura siempre me interesó, y no sé si me identifico más con las tres dimensiones. Supongo que estoy casi más atraído por el material más que por las dos dimensiones. Vamos a comentar tu último proyecto realizado en Berlín, en un ámbito misterioso y que a muchos no les gusta, los cementerios. ¿En qué proyecto estás embarcado? Bueno, este proyecto ya se realizó hace un año, y desde hacía algún tiempo, cuando me paseaba por los cementerios de Berlín, pues me llamaba mucho la atención que había como una serie de tumbas como muy antiguas y así con una arquitectura clásica, con una especie de hornacinas, pero estaban vacías, estaban exentas de esculturas. Y de repente surgió como un proyecto en Orense, de la mano de Rosendo Cid, que un poco lo que él pretendía era reunir a una serie de artistas que hablasen un poco de artistas que habían creado una obra que partía de la ficción, es decir, no era real, y todo esto basado en un libro. Entonces se me ocurrió la idea de retomar esta idea de los cementerios, y comencé a situar mis piezas, mis bustos en estas hornacinas y a fotografiarlas. Todo ello para contar una historia de ficción acerca de pues que en Berlín a día de hoy pues estaban contando con mis servicios para ser retratados pues una serie de personas muertas, y claro, Berlín está a la cabeza de la vanguardia y querían pues como cosas muy llamativas. Entonces ideé este proyecto y hice una serie de fotografías en los cementerios, y creo que quedó como sí, una cosa muy interesante, digamos. También han sido interesantes otros proyectos como el de las Fashion Victims, pero ahora, o el proyecto Abandonados, pero ahora no nos queda más tiempo, así que será en otra ocasión que vuelvas a exponer por cuarta vez en Espacio 48. Y que te siga yendo muy bien en Berlín y que vuelvas a menudo por nuestra tierra. Muchas gracias, Iván. Nada, gracias a ti por tenerme aquí. Puede revivir antiguos mitos como el de Ícaro o Sísifo para aludir a temas de actualidad. Su obra es dual, como la persona que la firma, entre introvertido y juguetón. Valora la belleza de la deformidad, los parajes abandonados y la estética surrealista para insertarse en el momento histórico que le toca vivir. Sus figuras actuales, portando todo el peso del mundo sobre sus cabezas, nos suenan a muchos de nosotros, ¿verdad? Son piezas con las que nos identificamos. Visiten Espacio 48 y ya contarán. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.